Por eso es que el tema de esta noche le hemos puesto como título Levántate y sube. Saben que hay mucha gente por ahí que anda decayendo. Hoy en día está cayendo la economía, hoy en día está cayendo la sociedad, hoy en día está decayendo la educación, hoy en día está cayendo todo. Menos usted y yo, los que creemos en el Señor. Los que tenemos una esperanza, los que creemos en la palabra de Dios, los que tenemos un Dios como el que usted y yo tenemos, en lugar de caer, subimos. Pero el mandato en esta noche es levántate, levántate y sube. ¿Saben que escogí este título precisamente de un texto de la Biblia? Uno de esos que me fascina. Y es que no puedo decir cuál de los textos bíblicos o de los libros de la Biblia me fascina más, porque es que todo es interesante, ¿no? Cuando abrimos la palabra de Dios siempre encontramos cosas buenas para nuestras vidas. Y allí en el versículo 1 del capítulo 35 del libro de Génesis, me gustaría que compartas conmigo la palabra de Dios esta noche. Génesis capítulo 35. Y vamos a leer este texto interesante, solamente el texto número 1, y de aquí vamos a sacar algunas lecciones prácticas para nosotros, quizás también para ayudar a otros, pero en primer lugar para cada uno de nosotros. Génesis capítulo 35, versículo 1. Entonces, ¿dice su Biblia así? A mí me gustaría que usted la lea, la suya. Entonces, así comienza el versículo 1, el versículo 2, y va a encontrar varios versículos en la Biblia que comienzan así, con esta palabra, entonces. ¿Qué significa esa palabra en una oración gramatical, entonces? Piense por un momento, cuando usamos entonces, bueno, en inglés a veces usamos so, entonces. Es como, algunos lo usan como un amuleto para hacer una transición de un lugar a otro, pero aquí es distinto, entonces. Esta versión que estamos usando acá dice, dijo Dios, no dice entonces. Pero yo quiero quedarme con ese entonces porque es importante y me gusta. ¿Por qué palabra pudiésemos cambiar entonces? Ayúdenme, amigos, los que están acá, ayúdenme. ¿Qué palabra pudiéramos quitar esta y poner otras? Entonces, dijo Dios. Ayúdenme a ver si conseguimos una de esas. Dicen los que saben de gramática, algunos de ellos, que esto es un adverbio de transición. Entonces, y lo podemos cambiar pues después de esto, ¿sí? ¿Le parece? ¿Creen que tiene lógica? Después de esto, dijo Dios. ¿A quién le dijo? A Jacob. Tenemos dos personajes aquí, tenemos dos individuos. Tenemos a Dios, que es el que dice después de esto, y tenemos a Jacob, que es el que recibe, el recipiente. Y en esta noche prepárate, porque en lugar de Jacob quizás pudiésemos quitar ese nombre y poner el mío. Entonces dijo Dios a Rosabal. Entonces dijo Dios a Misael. Entonces dijo Dios a señor amable que me saludó al entrar. Gracias, me sentí muy cordial. David. Entonces dijo Dios a David. Entonces dijo Dios a Osvaldo. Entonces dijo Dios a la iglesia de Boca. ¿Así es la iglesia? Boca Ratón. Entonces dijo Dios. ¿Después de qué dice Dios? Es interesante, ¿saben, mis queridos? Porque Dios siempre habla. ¿Alguien dice amén? Dios siempre nos habla. Y en esta noche nos va a hablar. Prepárese, porque Dios nos va a hablar. Algo nos va a decir. Porque Dios lo más que sabe hacer es hablar. Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios ignorante. Dios no es un Dios apático. Dios es un Dios que está interesado en ti y en mí. Dios es un Dios que está interesado en los seres humanos. Dios es ese Dios compatible que cuando el hombre ríe disfruta con él, pero cuando el hombre llora, llora con él. Alabado sea el nombre de Dios. Dios es ese Dios que está presente en cada momento significativo de nuestras vidas. Y aquí en esta historia que estamos mirando en esta tarde, entonces, después de qué le dijo Dios a Jacob, ¿y qué fue lo que le dijo? Levántate y sube. Wow, sube es el título del tema, así esas dos palabritas. Levántate y sube. Wow. No sé si alguno de ustedes en esta noche necesita subir, pero yo necesito subir un peldaño más. Quizás 2, 3. Yo necesito levantarme y subir. Y saben que este verbo es una acción. Levántate.
Cuando Dios le dice a Jacob, levántate, le está diciendo, tú no necesitas quedarte así como estás de cómodo. Tú no necesitas quedarte ahí donde estás. Tú necesitas levantarte y necesitas subir. Alabado sea Dios. Porque los planes que Dios tiene para ti, como los planes que tenía para Jacob, eran planes mejores. Dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Alguien dice amén, hermanos? Y tengo para ti cosas grandes, cosas ocultas que ni siquiera conoces. ¿Qué te parece, amigo mío? No podemos imaginar lo que Dios tiene para nosotros. Y en la medida que nos acerquemos a Dios, y en la medida que escuchemos su voz, y en la medida que nos atrevamos a obedecer la voz de Dios, porque sí saben que hay muchas voces hoy en el mundo, y muchas gentes, escuchen bien esto, están hablando en nombre de Dios. El mundo está lleno de voces que hablan. Y la gente está escuchando muchas voces. Pero tú y yo tenemos que diferenciar entre todas esas voces y escuchar la voz del verdadero Dios. Aquí era Yahvé, aquí era Jehová, gloria sea el nombre de Dios. Aquí era Jesucristo en persona, literalmente quien le estaba hablando a Jacob, diciéndole, levántate y sube. De nada sirve escuchar cosas bonitas o interesantes. Es más, de nada sirve escuchar mensajes extraordinarios si nos quedamos como estábamos, hermanos. Hoy las iglesias están llenas de gente sentadas, gentes acomodadas, gentes que vienen el sábado a las 11 de la mañana a dar su dólar de ofrenda, a decir amén y levantarse e irse a su casa a dormir. Dios necesita personas no como esas. Dios necesita personas que estén dispuestas a levantarse y a subir. Gloria sea el nombre de Dios. Y estas son gente valiente. Estas son gentes atrevidas. Estas son gentes que saben que con su fuerza no lo pueden, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Él nos manda a levantarnos y nos agarramos de su mano, entonces nos podremos avanzar y entonces podremos subir, porque Él es quien lo hace por mí. Alabado sea Dios. Pero recuerden que comenzamos con esto diciendo entonces, después de esto, dijo Dios, ¿sí? ¿Después de qué? ¿Después de qué le dijo Dios esto a Jacob? Y yo quiero recordar esto, ¿saben por qué? Porque muchas veces nosotros en este mismo momento que estamos viviendo en una depresión económica, en una depresión moral, en una depresión, queridos hermanos, donde la sociedad está podrida, en una depresión religiosa, para llamarlo de alguna manera. Nosotros que estamos viviendo en este momento histórico único en la historia de este mundo, wow, muchas veces estamos como Jacob, que necesitamos escuchar la voz de Dios. Y revisemos un momentito el contexto histórico para que nos demos cuenta lo que le quiero decir. Si este es un adverbio de transición, entonces tenemos que verlo después de que Dios le dijo a Jacob, levántate y sube. Y precisamente fue después de algo terrible que había pasado en la familia de Jacob. Capítulo 34, allí está. Este capítulo es interesante. De ese capítulo se habla mucho, se predica mucho. Hay muchas conjeturas de él. Algunos dicen que Dina se regaló, otros dicen que Siquén la violó. Y la Biblia lo que dice es que Dina fue deshonrado. Y la vida de Jacob se convirtió en un desastre porque tenía 12 hijos varones, solo una niña. ¿Saben cuántos planes se le había hecho para la niña, la única niña? No sé cuántos aquí son padres. Por 35 años he estado casado y no he tenido el privilegio de tener un hijo, ni hembra ni varón. En estos últimos 6 años trabajábamos en Minnesota, en la conferencia de Minnesota. Mi esposa tuvo el privilegio de cuidar niños en casa. Tenía un pequeño daycare y allí cuidaba 6 niños, a los cuales los queríamos tanto a todos. Bueno, los queríamos, no, los queremos. Los amamos. Yo recuerdo esos niños y mi corazón se aprieta. Como no teníamos hijos, no sé por qué razón, había uno pequeñito que se llama Ilaya, que a los 9 meses mi esposa lo agarró. Y por tragedias de la vida, él nunca conoció a su papá. Su mamá se juntó con este señor que tenía su propia familia y quedó embarazada. Cuando le dijo al señor, pues mírate, estoy embarazada. Le dijo, bueno, 2 cosas. Si seguimos es porque se interrumpe el embarazo. Y ella le dijo, lo lamento, tengo 40 años. Sé que no eres mi esposo oficial, pero este niño vale más que cualquier cosa.
Wow, alabado sea Dios, porque todavía queda gente de conciencia en el mundo hoy pensando. Y miren a su alrededor cómo está el asunto hoy del aborto y todas esas cosas. No vamos a hablar de eso. Solo les comento este asunto para que vean. Este niño de 9 meses, bueno, es como nuestro niño. Lo llevamos a las reuniones de pastores, a todos lados, lo vimos crecer. Wow, cuánto se ama a esas criaturas. ¿Se imagina su propio hijo? ¿Se imagina su propia niña? Tantos varones y una sola niña. ¿Se imagina cómo él planificó celebrar sus 15 años pasar de la pubertad a la edad adulta? ¿Se imaginan cómo él planificó la boda para su hija? Él no necesitaba dotes, ni más vacas, ni más camellos. Él era un hombre rico, alabado sea Dios. Pero él había planificado la historia de su niña distinta y que ahora su niña haya sido mancillada, ¿se imagina? Qué dolor cuando se enteró de esta noticia. Cómo la cargó solito él y estaba allí solito esperando que sus muchachos regresaran del campo. Y aquel día en la tarde, cuando ellos regresaron cansados, le dijo: antes de cenar, siéntense acá porque quiero consultar algo con ustedes. Y fue cuando le dio la noticia: Dina fue deshonrada. Ya ustedes saben lo que eso significa. Literalmente fue deshonrada. Ni siquiera Dina estaba ahí. Estaba allá a casa de Siquén. Estaba allá en el pueblo. Pero hay algo en medio de todo este dolor, le dijo Jacob a sus hijos. Y es que el que la mancilló se arrepintió. ¿Alguien dice amén cuando un pecador se arrepiente? Decimos amén o a veces lo censuramos. Eso son lágrimas de cocodrilo. Ya una vez se arrepintió. Mejor no digamos. Cuando alguien se arrepienta, digan como dijeron ahora: amén. Que Dios sea quien juzgue. Y cuando un corazón se vuelve a Dios, ¿saben? No es porque la persona es buena, es porque Dios lo colocó en su corazón. Alabado sea el Señor. Este muchacho, amor, con su padre Siquén vino y le dijo: mira, me equivoqué. Lo lamento. Quizás no era lo que tú tenías para tu hija, lo lamento. Pero de ahora en lo adelante, después de saber quién eres tú, después de saber que esta muchacha era tu hija, después de saber todo lo que Dios ha hecho contigo y con tu familia, hoy yo vengo aquí porque quiero hacer un pacto contigo y quiero cambiar mi vida. Dime, te quiero demostrar si esto es real. Dime lo que tengo que hacer y lo que tú digas que haga voy a hacer con tal de hacer feliz a tu hija y a ti. Wow, hermano, ¿estaba arrepentido el hombre, sí o no? Había arrepentimiento, gloria sea al Señor. Y le contó a los muchachos, unos furiosos, unos dijeron: bueno, qué bueno que se arrepintió. Otros callaron. Y le dijeron: pues está bien, si se arrepintieron, que se bauticen. Eso es lo que decimos nosotros adventistas. No vamos a hablar de ese detalle, pero es importante. Nosotros queremos a todos resolverlos en este pedacito que está aquí. Y bueno, y claro, la palabra de Dios dice: el que se bautizare, el que se arrepienta, pida perdón y se bautice, este será salvo. ¿Dice la palabra de Dios eso, sí o no? O sea que hay que hacer un pacto con Dios. Y el pacto en aquel momento no era meterse aquí, era, ¿cómo decía la palabra? Circuncidarse. Bueno, porque se circuncida. Y ya ustedes saben el resto de la historia. 2 muchachos, Simeón y ¿quién? Y Leví. Noten, Simeón era de esos muchachos que yo creo que era la oveja negra de la familia. Bueno, yo no creo, dice la Biblia, como que era la oveja negra. Pero ¿se imaginan Leví, que fue el padre de todos los levitas? Para que ustedes vean que un hijo bueno y un hijo malo pueden hacer las dos cosas malas. Y también los dos pueden hacer cosas buenas. Lo cierto es que dice el versículo 30, abran su Biblia en el capítulo 34, que aquella tarde, después que él habló con ellos, todo quedó que parecía bien. Se circuncidaron, al tercer día fueron los muchachos. Wow, se desaparecieron y poco tiempo después aparecieron. Venían con sus espadas en manos, pero las espadas no brillaban con el sol, aunque era tarde, porque estaban manchadas de sangre. Habían gritos y no eran de alegría, era de mujeres que habían visto cómo su esposo, cómo sus hijos, cómo sus nietos habían sido degollados y mancillados, heridos de muerte por estos 2 muchachos. Saquearon la ciudad, destruyeron todo, hermano, todo lo destruyeron y venían con sus espadas en signo de victoria. Cuando los vio Jacob, y miren lo que dice el versículo 30. Vean sus Biblias. Entonces, miren otro entonces, hermanos. ¿Después de qué? Después de la mancillada, después de la muerte, después de las heridas, después de la vergüenza, después de lo que para ellos parecía bueno, pero Jacob sabía que no era bueno. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odiosos a los habitantes de esta tierra. Wow, hermanos. Y hay otra versión, si usted revisa otra versión, porque es esta que le leí ahora,
es la versión del 95, dice: ustedes van a traer la muerte sobre mí. Y estas gentes se van a vengar de mí. Y dice que Jacob rompió sus vestidos, echó ceniza sobre sus cabezas, comenzó a gritar. En lugar de aplaudir lo que sus hijos hicieron porque habían vengado a su hermana, se sintió triste porque él sabía que la venganza es de Dios y nunca la venganza en manos humanas será buena. Él no tenía temor a lo que pudieran hacer otros. Él tenía temor a lo que habían hecho sus propios hijos. Y dijo: me habéis hecho abominable a todas estas naciones. Y allí estaba tirado en el piso. Allí estaba gritando. Allí estaba desesperado. Allí estaba que dijo: voy a perderlo todo. Cuando le habló el Señor, alabado sea Jesucristo. Porque si una cosa sabe hacer Dios, es hablarnos en el momento que más lo necesitamos, queridos. Cuando hay dolor, cuando hay muerte, cuando hay tristeza, cuando el hogar se está destruyendo, cuando los hijos se volvieron adictos, sí, a tantas cosas, Dios te va a hablar. Y Dios te va a decir, quizás no lo que tú quieres escuchar, porque quizás Jacob esperaba que Dios le dijera: yo me encargo del cananeo, yo me encargo del fereceo, yo me encargo de todas estas gentes, tú no te preocupes, yo me encargo. Pero Dios no le dijo eso. Porque Dios sabía que Él estaba a cargo. El que no sabía que Dios estaba a cargo y al que se le había olvidado eso era Jacob. Por eso lo que Dios le dijo es: levántate y sube. ¿Alguien dice amén? Levántate y sube. ¿Saben qué? ¿A dónde? ¿A dónde sube? Hace poco estudiamos lecciones como esta. ¿Recuerdan la escuela sabática? ¿Sube a dónde? Betel, Betel. ¿Por qué no le dijo: levántate y sube a casa de tu padre y tu madre? O levántate y busca a Esaú y pídele ayuda, que está fuerte. ¿O por qué no le dijo: levántate y regresa con Labán, tu suegro? Le dijo: levántate y sube ¿a dónde? A Betel. ¿Recuerdan a Betel? Es que la vida de Jacob es tan interesante y está llena de tantas historias. Pero recordemos por un momento la tarde en que Jacob salió de su casa. Por primera vez, niño mimado de mamá. Oye, y cuidado con los niños mimados de mamá, los que me están mirando en las redes. Pero también le voy a dar un mensaje a la mamá: cuidado con mimar tanto a un niño. Quiéralo, consiéntalo, apapáchelo, gócelo, disfrútelo, pero no lo malcríe. Ni lo enseñe a ser mentiroso. Ni afianza su nombre como el de Jacob diciendo que era engañador. Fue ella quien le dijo: prepara el cabrito. Fue ella quien le vistió. ¿Recuerdan? Fue ella, mamá. Cuidado, mamá, con lo que le vistes a tus hijos. Cuidado, mamá, con lo que dices a tus hijos, porque de lo que tú le dices a tu muchacho hoy será el futuro de tu muchacho mañana. Cuidado, mamá. Y ahora vemos a Jacob, mírenlo, saliendo de su casa aquella tarde. Padre le dijo con tristeza: vete allá a la casa de la tierra de tu mamá y allá búscate esposa. Y él salió triste por 3 razones. Primero, había engañado a su hermano Esaú. Segundo, había engañado a su propio padre. Y tercero, se había engañado él mismo. Porque escuche muy bien esto, hermano, cuando hacemos un mal a sabiendas, no engañamos ni a Dios, ni a mamá, ni a papá, ni a mi esposa, engaño a mí mismo. Y él salió con remordimiento aquella tarde. Y mientras se alejaba y miraba hacia atrás las colinas y lágrimas corrían por sus ojos, recordaba todo lo que había hecho. Como una película estaba pasando por su mente todo lo que había hecho. En el alto de la montaña miró hacia abajo y vio la ciudad. Se llamaba Luz. Y dijo: aquí voy a pasar la noche. Pero tengo 2 opciones. Si bajo a la ciudad, a mi hermano lo conocen todos aquí. Un cazador extraordinario. Además tenía mujeres de esa área ahí. Era muy famoso. Esaú, todos lo conocían y lo querían. Además, Esaú había contado allí a sus amigos que su propio hermano lo había engañado y que un día lo iba a matar. Así que Jacob, mientras miraba la ciudad y pensaba pasar la noche allí, dijo: cuando llegue y sepan que soy Jacob, me van a matar ellos, me van a tomar preso. Es más, ellos mismos me van a matar y van a decir a Esaú: mira, ya no tienes que hacerlo, lo hicimos por ti. Mejor me quedo acá, en la montaña. Pero se dio cuenta que en la montaña había oscuridad.
Se dio cuenta que en la montaña había escorpiones. Se dio cuenta que habían leones monteses, que habían serpientes, víboras. Se dio cuenta que si debajo había peligro, también aquí lo había. Así que se sentó a pensar entre el peligro que le acechaba aquella noche y el remordimiento que llevaba por dentro y todos los recuerdos de sus familias cuando se quedó dormido, y recogió una piedra, la puso sobre su cabeza y allí dormitó para despertarse mirando esa escalera. ¿Recuerdan la escalera famosa? Por primera vez, escuchen muy bien, por primera vez en la vida de Jacob, él supo que el cielo era real. Alabado sea Dios. Por primera vez él supo que había esperanza para un mentiroso, para un engañador. Por primera vez él supo que había una escalera que une al hombre con Dios. Gloria sea su nombre. Por primera vez él supo que había esperanza para los que se equivocan, para los que se equivocan y para los que planifican cosas malas. Así que cuando él despertó y vio todo eso y miró la piedra, dijo: este lugar ya no se va a llamar más Luz. Y ustedes recuerdan lo que pasó. Le echó aceite, la consagró y dijo: de hoy en lo adelante, este lugar se va a llamar Casa de Dios y Puerta del Cielo. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Saben? Porque donde llega el perdón de Dios, donde llega la misericordia de Dios, donde llega la gracia divina, ahí comienza el cielo para el ser humano. En medio de la oscuridad, en medio de la persecución de los depredadores, en medio de todo ese dolor consigo mismo, cuando la gracia de Dios llega, se convierte en la casa de Dios y la puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Ahora, 20 años después, Dios le habla y le dice: levántate y sube. ¿A dónde? Al lugar donde ungiste y le pusiste y le cambiaste el nombre, hermanos. El lugar donde Dios te cambió. El lugar donde comenzó una experiencia nueva en tu vida. ¿Quién dice amén, hermanos? Yo no sé cuándo pasó eso en tu vida. Yo no sé. Ni siquiera los conozco. Pero yo sí sé que en tu vida pasó y hubo un Betel. Alabado sea Dios. Y yo sé que detrás de cada persona que hay sentado aquí hay una historia de un Betel, de un encuentro con Dios. Gloria sea al Señor. Y saben, Dios quiere, queridos hermanos, que Jacob regrese al lugar donde sus ojos fueron abiertos. Porque después de 20 años, donde ya había recogido todo el mal que había hecho, Dios jamás le había faltado, pero se le había olvidado. Por eso es que gritó: soy abominable, me van a destruir. Pero Dios le habló: levántate y sube. Sube, Betel. Alabados al Señor. Sí saben, mis queridos hermanos, Dios quiere hablarte en esta noche. Yo no sé cómo está tu vida, ni siquiera, pero sí sé cómo está la mía. Y Dios al primero que le quiere hablar en esta noche es a este siervo que está aquí. Dios quiere decirme a mí, Dios quiere decirte a ti: oye, creo que así como está la cosa no está muy bien y hay cambios que tienes que hacer en tu vida. Pero revisa muy bien lo que vas a hacer. Mi consejo es que te levantes y subas, pero vayas a ese lugar donde una vez te encontraste con Dios. Alabados al Señor. Sí saben, queridos hermanos, la Biblia le llama a eso en el libro de Apocalipsis primer amor. Y saben que una de las cosas terribles que el vidente de Pasmo le dice a una de estas iglesias es: pero tengo contra ti que has perdido. ¿Qué has perdido? Perdiste a Betel, perdiste el primer amor. Y yo no sé, pero si usted recuerda esta iglesia, yo no sé cuántos años usted lleva en la iglesia, yo no sé cómo nació la iglesia de Boca Ratón, yo no sé de dónde tú vienes ni de qué país vienes, yo no sé si allá en tu país ya conociste a Dios y allá tenías otra iglesia, pero los que llevamos un poquito de tiempo en la iglesia y revisamos hoy nos damos cuenta como que la iglesia ha cambiado. ¿No será que Dios le está diciendo en esta noche a la iglesia adventista del séptimo día: levántate y sube a Betel? ¿Alguien dice amén, hermano? ¿Ustedes creen eso o no lo creen? Yo creo eso, hermanos. Yo creo que nosotros, y cuando estoy hablando de iglesia, escuchen muy bien, no estoy hablando de instituciones. La institución fue algo organizacional que por necesidad del crecimiento hubo que hacerlo. Pero la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Y cuando yo hablo de iglesia no estoy hablando de distrito, ni estoy hablando de congregaciones, estoy hablando de mí. Porque donde yo esté, allí está la iglesia de Dios. Yo no sé si tú crees eso, pero yo soy la iglesia de Dios. Y a mí me encantaría que tú supieras que tú eres la iglesia de Dios.
Y cuando yo pienso en cambio y transformaciones y pienso en reforma, pienso primero en mí. ¿Será que yo necesito cambiar? ¿Será que necesito hacer cosas en mi vida? ¿Será que miro atrás y digo aquella iglesia era más consagrada, más fiel? Y cuando reviso mi vida, escucho a Dios que me dice, levántate, levántate y déjate de trabajar tanto. Levántate y deja de mirar tanto Facebook. Levántate y deja de estar metido allí donde estás metido. Y sube a donde tienes que subir, a la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Levántate y sube. Es el mandato, es el llamado. Es el privilegio que tenemos en esta noche, queridos, de escuchar la voz de Dios entre tantas voces que nos dice, levántate y sube. ¡Wow! Sube a Betel. Sube a ese encuentro, queridos hermanos. Y el resto de los versículos que hay allí son interesantísimos, pero por el amor al tiempo ni siquiera los vamos a tocar. Pero solamente te voy a decir algo. Cuando tienes el valor y cuando yo tengo el valor de levantarme y de subir a Betel, mi vida jamás quedará igual. ¿Saben qué? Nadie va a tener que decirme, ni el pastor Nava va a tener que correr detrás de usted. Es que la antigüedad, ¿saben? Nosotros como venimos de una herencia católica, nosotros creíamos en nuestros países que lo que el cura, el papa decía, bueno, le decían hasta padre, padrecito, el cura le decía. Y lo que él decía era ley. Y saben que allá en Interamérica, allá en nuestros países, muchas veces el pastor tenía la última palabra, lo que el pastor decía era ley. Pero la última palabra no la tiene ni un padrecito, ni la tiene un pastor, la última palabra la tiene. ¿La tiene? Dígalo sin temor, ¿la tiene quién? Dios. Esta es la palabra. Esto es lo que hay que escuchar. Esto es lo que hay que atreverse a escuchar y atreverse a obedecer en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Y si usted quiere reforma, vaya a la palabra. Y si usted quiere cambio, abra la palabra. Y si usted quiere subir, vaya a la palabra y tómese de la mano de Dios, que Él lo va a levantar. Y en ese mismo momento, escuche muy bien, su vida va a cambiar. Dice la palabra que dejaron sus ídolos. Y a algunos no les gusta que digamos esto, pero lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, ¿qué yo voy a decir? ¿Quieren que lo diga o no? Sus zarcillos. Vamos a decirlo bajito. No va a decir que me digan, ya no venga el sábado a predicar. Pura broma. Pero esto es lo que dice la Biblia. Es más, escuche bien. Cuando usted va a la palabra y se atreve a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a hablar, escuche, Dios siempre te va a hablar, atrévete a escuchar. Entonces, cuando tú escuchas la palabra, si obedeces, tu vida cambia y cambia. Gloria sea a Dios. No porque tú lo digas, sino porque los que están a tu lado lo ven. Y ese es el que vale. Cuando yo digo, no, porque yo soy, entonces yo me acuerdo del fariseo y el publicano. Yo, y miró así. Y cuando miró, vio que aquel que no dijo nada solamente dijo, sé propicio a mí, pecador. ¿Alguien dice amén? Porque Pablo lo que sí se atrevió a decir es, para mí el vivir es Cristo. Alabado sea Dios. Y ya no vivo yo. Ahora ¿quién vive? Cristo en mí. Gloria sea su nombre. ¿Saben, mis queridos? En esta noche el tiempo ha concluido. Pero yo no puedo dejar de hacer esto porque si no vine acá nada más que a recordarle una historia que ya ustedes conocen y que han escuchado predicar un montón de veces. Tú que me estás mirando en las redes, para ti es el mensaje de esta noche. Y tendría que dejar de ser pastor si no hago esto. ¿Has escuchado la voz de Dios? Entonces, si escuchaste la voz de Dios, atrévete a obedecerla. Y hay un verbo, y un verbo es una acción. Entonces, tú y yo tenemos el privilegio en esta noche de tomar acción. Y la única acción que podemos tomar tú y yo es decirle, Señor, aquí estoy. Mis hijos se equivocaron, tú los perdonas y yo también. Mi familia se ha destruido, tú la restauras y yo quiero restaurarla también. He tenido situaciones, las he tenido, pero tú has estado a mi lado en todo momento y hoy serás el único que me ayudarás a que mi vida ya no quede igual que era antes. Alguien de los que está aquí, los está mirando en las redes, se atreve en el nombre de Cristo Jesús a decirle, Señor, aquí estoy, me levanto en el nombre tuyo. Alabado sea el Señor. Pero hazlo de todo corazón. Y escucha bien, deja que Dios se encargue de tu vida. Dice la palabra de Dios, los versículos 6 por allí, que cuando ellos hicieron esto se levantaron y subieron a Betel
Y el terror de Dios cayó sobre todos. ¿Alguien dice amén, hermanos? ¿Sabe qué me recuerda esto? Salmo 37:4 o 34:7, perdón. El ángel de Jehová acampa, ¿a quién? Alrededor. Wow, queridos hermanos, Dios quiere cuidar tu vida, Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere cuidar tu familia, Dios quiere salvar tu familia, pero Dios más que todo te quiere salvar a ti. Que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te bendiga. Y yo en esta noche quiero orar para que Dios nos dé las fuerzas para la decisión que tomamos ya, la podamos cumplir por su gracia y por su amor. Que hoy la iglesia de boca de ratón se levante en el nombre de Cristo y avance transformada por la gracia de Dios. Señor, aquí estamos tus hijos. Te damos gracias porque tú siempre nos hablas. Sí, nos hablas. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos a tener nuestros oídos atentos a tu voz. Pero danos la fuerza que necesitamos, Señor, para levantarnos. Estamos mirando tu mano extendida. Ayúdanos a tomarnos de ella, por favor. Porque nuestra vida no puede seguir igual. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te decimos, te amamos. Y te damos la autoridad para que cambies y transformes de nuestra vida lo que tiene que ser cambiado y transformado. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.